De principio a fin, desde que llegamos ayer, como decía nuestro hermano Salvador, esto ha sido un festín, ha sido un banquete espiritual. Aquí ha corrido la palabra de Dios y ha sido glorificada. Ha sido corrida porque corre del predicador a nosotros y luego de nosotros a todas las personas que están allá afuera por el mundo. Y como decía Pablo, que la palabra corra. Él estaba preso, pero la palabra iba a correr, estaba corriendo y correría y sería glorificada. Tengo la firme convicción de que los ojos del Señor se han detenido en este lugar, porque el Señor ve que aquí hay corazones rectos y perfectos para con Él. Y recuerdo una anécdota de un predicador que él estaba diciendo a su auditorio: el mundo todavía no ha conocido lo que Dios puede hacer con una persona que tiene un corazón recto para con Dios. Y entre el público había un hombre que cuando oyó esto se dijo a sí mismo: yo quiero ser ese hombre. Y ese hombre fue Dwight Moody, un gran predicador de tiempos pasados, a quien también se le apodó Moody el Llorón. Y podemos recordar el Salmo 126, 5 y 6, que nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mis hermanos, yo estoy aquí por el Evangelio. El Evangelio me ha traído aquí. La gracia del Señor me trajo a la cruz, donde el Señor me salvó, donde el Señor me convirtió, donde el Señor me hizo nacer de nuevo, me hizo una nueva persona, y donde Él me apartó y me llamó para predicar a Cristo desde mi conversión. Como nos decía nuestro hermano Salvador, es por el Evangelio que yo conocí a ese Dios santo, justo y perfecto, que demanda castigo por el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, y que toda el alma que pecare, esa morirá. Es por el Evangelio que yo conocí mi pecado, mi condición pecadora. Es por el Evangelio que yo conocí mi condición de perdido que merecía. Es por el Evangelio que yo conocí la necesidad de arrepentirme de mis pecados. Es por el Evangelio que recibí la fe que se necesita para que el Señor nos salve, aunque sabemos que la fe es don de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos dice claramente en el Evangelio: el que cree en mí, como dice la Escritura. Así es que la fe la circunscribió, la limitó a la fe que solamente da la palabra de Dios. Es la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, es un verdadero gozo, privilegio estar con ustedes. Nunca había estado en un auditorio con tantos pies hermosos, en verdad, porque yo sé que aquí hay un gran número de pastores, de ancianos, de líderes, de diáconos, de servidores, que están viviendo para Cristo, que están sirviéndole, que están compartiendo el Evangelio. ¿Y qué dice el Señor de los que comparten el Evangelio, de quienes lo llevan? Cuán hermosos son los pies. Así es que yo me uno a las palabras
del apóstol Pablo cuando dice, sino que como fui aprobado por Dios para que se me confiase el Evangelio, así hablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Es por esa aprobación que el Señor ha hecho de mi vida, por su gracia, que puedo estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra. El Señor Jesucristo tuvo que preguntarle 3 veces al apóstol Pedro si le amaba. Y ante cada una de esas preguntas, Pedro, ¿me amas? El Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Así es que todos ustedes son ovejas del Señor. ¿Y qué responsabilidad tenemos los que predicamos la palabra de hacerles llegar esa palabra? Porque ustedes son ovejas del Señor, redimidos de Cristo. Voy a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Bendito Dios, Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tus ojos se han detenido en este lugar, porque tú sabes que aquí hay corazones rectos y perfectos para contigo. Queremos decirte como aquel hombre, yo quiero ser ese hombre, que el mundo todavía no conoce lo que tú puedes hacer con una persona a quien tú derramas tu poder. Por eso te damos gracias hoy, porque nos hemos congregado aquí en tu nombre y vemos claramente que tú has orquestado esto y has derramado gracia abundante. Por eso te pedimos tu presencia. Hemos estado adorando y alabando tu santo nombre y glorificando tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es verdad. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo y haz llegar esa palabra con poder, esa palabra que tú sabes que estamos necesitando y que tienes para nosotros y que nosotros la recibiremos y que dará fruto, fruto en abundancia y con perseverancia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo 28. Es el pasaje principal de mi mensaje, aunque está íntimamente relacionado con Marcos 16:15 y segunda de Timoteo 2:2. No podemos prácticamente desasociar estos 3 pasajes. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, yo sé que ustedes conocen este pasaje, lo han leído muchas veces, lo han predicado, lo han enseñado, lo han compartido. Y es una gran bendición. Pero necesitamos ir al contexto de este pasaje. Y si me acompañan, vamos aquí a Mateo 28, versículo 6. Porque aquí nos dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí vemos cosas importantes antes de enfocarnos de lleno en el mandato de la gran comisión. El Señor ha resucitado, como dijo. Cristo Jesús ha resucitado. El apóstol Pablo dice que
precisamente el hecho de que Cristo haya resucitado es prueba de que es Dios. Nos lo dice cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 4, nos dice lo siguiente. Dice, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de los muertos. Cristo resucitó porque había muerto. Y había muerto porque había vivido. Y había vivido porque se había hecho carne. Y se había hecho carne porque descendió del cielo. Como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo para tomar la condición de siervo. Y estando en esa condición de hombre fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es importante que veamos este contexto, porque entonces las palabras del Señor cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, son palabras gloriosas, porque tenemos que tomar en cuenta esos pasos que mencioné, que Él había muerto, por eso había resucitado, y había muerto porque había vivido, y había vivido porque se había hecho carne el Verbo, que era en el principio con Dios, y que era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tomando este contexto, toma más fuerza este mandato. Yo he estado aquí desde ayer, creo que era la segunda charla ya del pastor Salvador, y he sido sumamente bendecido, enriquecido, alentado con cada uno de los mensajes que vienen a exaltar, a glorificar la palabra de Dios como la única fuente de revelación del conocimiento de Dios y de su voluntad, inerrante, suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Entonces vamos al texto, porque lo que vamos a ver aquí en este mandato de la Gran Comisión, vamos a ver que es Cristo mismo el corazón de la Gran Comisión. Hebreos nos da un pasaje increíble cuando nos dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Ese gozo puesto delante de él eran los redimidos. Ese gozo puesto delante de él eran las personas que iban a venir como resultado de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario completo y perfecto. Por ese gozo es que el Señor vino y sufrió el oprobio. Si nosotros queremos causar gozo a Cristo, busquemos las almas y traigámoslas a Él. Amén. Los discípulos encontraron al Cristo resucitado ahí en Galilea, como Él les había dicho. Él los comisionó para que alcanzaran a todo el mundo. Y saben una cosa, mis hermanos, ha funcionado porque ese evangelio nos ha llegado a nosotros, a ti y a mí. Y por ese evangelio de la gracia de Dios es que somos salvos. Y esto viene por la gran comisión, porque esos apóstoles fueron obedientes a las enseñanzas que el Señor Jesús les había dado. La gran comisión
no es un método de prueba y error, es algo garantizado. Amén. Amén. Así es que está funcionando y ha funcionado por 20 siglos y continuará funcionando hasta que el Señor venga. Y nosotros estamos proclamando las buenas nuevas en ese id y predicad el Evangelio a ese Cristo que había descendido del cielo, que se había despojado de todo, que no se había aferrado a nada, que había sufrido, había padecido, ahora había resucitado y estaba a punto de ascender para ser recibido en gloria. Había dejado completamente satisfecha la justicia de Dios y a Dios su Padre. Por eso tenemos que poner nuestro corazón en esas palabras. Id y predicad el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Id y haced discípulos a las naciones. Ahí va el corazón del Señor. Involucraba todo su ministerio, toda su encarnación, todo ese milagro divino y poderoso. Por eso es que debemos de tomar con seriedad la responsabilidad de traer a las personas a Cristo. Pablo nos dice, yo soy deudor de todos. Tú y yo nos debemos de considerar deudores. Tenemos una deuda con cada persona que nos rodea a un lado, a otro. Y nuestra deuda es compartirles de Cristo. Nuestra deuda es compartirles el Evangelio. No podemos dejar pasar a ninguna persona que entre en contacto con nosotros. Pablo instaba a un pastor, a Timoteo, como nos decía nuestro hermano Salvador, te insto que hables a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. Y en las palabras del Señor Jesucristo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé, pero quiero decirte que esa confesión que el Señor Jesús hace al Padre de aquel que le confiesa delante de los hombres, ese confesarle Cristo al Padre de esa persona, lo que produce en el corazón. Una afirmación, una determinación, un gozo, un anhelo, un ánimo, una pasión para seguir proclamando el Evangelio cada día continuamente. Una pasión y un gozo que no le permite a ese creyente que confiesa a Cristo volver atrás, volver al mundo. Id, la comisión del Evangelio. Debemos ir, no solamente esperar que la gente venga a nosotros, que venga a nuestras iglesias. Nuestro texto, la Gran Comisión, nos llama a ir. La mayoría de los cristianos no están yendo a otros con el Evangelio. Leía por ahí una estadística de que solamente el 2% de los cristianos de las iglesias están testificando, están proclamando el Evangelio a cada persona. ¿Y qué nos dice el Señor? Que le dijo a Pablo en visión de noche, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Yo me gozo porque al estar escuchando a mi hermano Salvador, cada mensaje, me ha alentado mucho, me ha fortalecido, porque el mensaje que yo traigo es este. Que así como sabemos que todas las preguntas que surgen de la Biblia tiene las respuestas,
Así también todos los problemas, obstáculos, dificultades que se llegan a presentar en nuestra vida y en la obediencia a la voluntad de Dios, como es la gran comisión, también son resueltos y provisión divina, y la encontramos en la Escritura. Por eso, ante cada eventualidad o cada impedimento, es decir, lo que nos está impidiendo a ti y a mí o a nuestras iglesias el cumplir con esta gran comisión, que lamentable y tristemente se le ha llamado también la gran omisión. Nos decía el hermano Salvador, es la palabra de Dios, viva y eficaz, poderosa. Sin esa palabra no conoceríamos a Dios, sin esa palabra no conoceríamos nuestro origen, no conoceríamos la necesidad del arrepentimiento, de la salvación, de la fe. Y esa palabra nos ha sido confiada. Y tenemos que guardar bien ese depósito. Así es que el primer punto que quiero comentar es que hemos caído en la trampa del cristiano colectivo ante esta gran comisión. Y también, número 2, estamos tan atareados con horarios. Le damos más importancia al cronos que al kairos. El tiempo, las agendas, los programas de nuestra iglesia, los proyectos y la palabra de Dios y el mandato del Señor que nos dice, porque cada día que abramos las Escrituras nos dice, id. Hoy todos aquellos que abrimos las Escrituras de alguna manera oímos esa voz de Jesús que nos decía, id y predicad el Evangelio, id y haced discípulos. Y nos atareamos más por cumplir con ese horario y nos olvidamos de ganar las almas por las cuales Cristo murió. ¿Y qué nos dice la Escritura? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Por eso les digo que ante cada impedimento que estoy presentando, inmediatamente viene una palabra de Dios, porque así es. Dios nos provee de todo. Recordemos las palabras del apóstol Pedro que nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No hay nada que nos falte. Dios ha tenido ese cuidado y Él tiene la provisión. Él llama y Él capacita. Tenemos que venir a la palabra, tomarla en cuenta porque dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ahora, no mañana, no el lunes, no la próxima semana. La dilación es pecado, el retardar. El tiempo de la salvación no es nuestro, mis hermanos, ni tuyo ni mío, es de Dios. Un tercer aspecto es por mantener solvente a la iglesia en lugar de rescatar del infierno a los pecadores. Y nos dice Judas, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Juan nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, en su nombre. Nuestro hermano Salvador nos hablaba de regresar, de volver a la palabra de Dios. La palabra es suficiente, la palabra es un mandato, nos decía. No son 10 sugerencias, sino son 10 mandamientos. Y estamos viendo esa palabra de Dios y hay que atenderla. En tiempos antiguos de Moisés, Esdras, Nehemías, los profetas,
ellos hablaban la ley de Dios, la palabra de Dios, y era suficiente. Y hoy nosotros tenemos una inclinación, una preferencia por los comentarios, por libros relacionados con Dios o acerca de la Biblia, pero la palabra de Dios es suficiente. Yo no tengo mucho que decir aparte de la palabra, pero debemos de preguntarnos por qué los cristianos no van. Y algo que nos puede ayudar es a entender, número uno, que podemos tener prioridades equivocadas. El Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El apóstol Pablo nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. También podemos ver aquí algunos aspectos como la socialización. La tenemos como prioridad. Hoy las fiestas, hay fiestas para todo, increíblemente. Los deportes, hay deporte de invierno, de verano, de otoño, fútbol, béisbol, olimpiadas, esto, lo otro, lleno todo el tiempo de deportes, comidas, no se diga, sociales, de trabajo, y todo tiene prioridad, menos el mandato del Señor. Buenas cosas desplazan las importantes. Otro aspecto que nos está impidiendo a obedecer al Señor es la apatía. No hay interés verdadero en ganar almas o en las necesidades de otros. Pero yo quiero decirles algo. Cuando nosotros centramos nuestra vida en el Evangelio no es algo que dejamos allá cuando nos convertimos. El que creyó tiene que seguir creyendo. El que se arrepintió tiene que seguirse arrepintiendo. Así como nos decía Salvador, hay que volver al Evangelio y traerlo a nuestra vida para que cada día nos prediquemos el Evangelio. Si el Evangelio te está renovando internamente, también te estará impulsando hacia afuera. El Evangelio de la gracia de Dios es combustible para la gran comisión. Y cuando se nos está acabando ese combustible, nuestro amor y servicio por los demás ponen un freno. Comprender la fuerza externa del Evangelio de la gracia es crucial para nuestro entendimiento de la gran comisión. Significa que la gran comisión no solo es un deber, algo que deberíamos de hacer, sino un desbordamiento de la obra del Evangelio dentro de nosotros. Si tú no estás motivado a amar, a servir y a compartir el Evangelio con los demás, la respuesta no es hazlo de una vez. La respuesta es examina tu corazón, arrepiéntete de pecado y discierne dónde tu incredulidad está obstaculizando el movimiento externo del Evangelio. Conforme el Evangelio renueve tu corazón, también renovará tu deseo de compartir tu fe con las personas a través de todas las oportunidades que Dios ponga en tu camino. El apóstol Pablo nos dice de Jesús que vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Esto tú lo puedes ver en el libro Una vida centrada en el Evangelio, que ha traído una gran bendición a mi vida. El apóstol Pedro nos dice que el Señor Jesucristo
nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto ha tocado mi corazón. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, es el máximo ejemplo de todas las cosas a seguir. El Señor Jesucristo no nos pidió nada que Él no hiciera primero. Y Pedro dice que Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y qué hizo el Señor mientras que estaba aquí yendo? Algunos estudiosos académicos dicen que recorrió miles de kilómetros andando de una aldea a otra, de un pueblo a otro, y en donde le querían retener decía no, porque es necesario que vaya adelante, porque para esto he venido. Él traía un itinerario divino, una agenda de Dios su Padre. Pero luego encontramos también en Jesús esas palabras que nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Todas estas palabras de Dios deben de venir a nuestro corazón, impulsarnos hacia la gente. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se aparte del mal camino, de que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Otro punto que nos puede estar impidiendo a obedecer este mandato del Señor es temor. ¿Y qué nos dice el Señor? Que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nos dice el Señor Jesucristo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Puede ser que te estás preguntando: ¿y qué digo si voy? Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Charles Spurgeon decía que el creyente que no tiene ningún deseo de compartir el Evangelio no es en lo absoluto una persona salva. Comparte el Evangelio que recibiste, el cual creíste, en el cual perseveras. Y nos pregunta Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si andamos con el Señor, Él nos va a transmitir su amor, su compasión por los perdidos. Por eso no podemos, si andamos con Él, no estar buscando esas almas. El apóstol Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también hemos creído, por lo cual hablamos. En una ocasión, en una iglesia, un matrimonio, estaban hablando de Cristo constantemente por aquí, por allá, y se juntaron un grupo de creyentes para venir a hablar con el pastor y quejarse y decirle al pastor: pastor, queremos decirle que hay una pareja aquí en la iglesia que están hablando constantemente, continuamente, y no tienen prudencia. Entonces el pastor les dijo: ¿saben una cosa? Lo que pasa es que esta pareja vive creyendo lo que la Biblia dice. Por eso ellos hablan por aquí y por allá, porque ellos creen lo que Dios ha dicho. Y así es, mis hermanos. Creí, por lo cual hablé. No podemos decir que creemos, que tenemos fe y no abrimos nuestra boca, y pasa un día y otro día y una semana, y si nos preguntamos cuándo fue la última vez que le hablamos a una persona de Cristo, cuándo la trajimos a Cristo por la gracia de Dios,
cuando dimos un folleto a lo mejor no nos acordamos. ¿Qué dirá la persona a la que yo le hable? ¿Cómo va a reaccionar? Pueden ser obstáculos que te están impidiendo obedecer. Y me gocé mucho porque hoy cantamos el himno. Sembraré la simiente preciosa. Dejaré el resultado al Señor. Nosotros tenemos que sembrar. El resultado es del Señor. A lo mejor alguien pudiera estar diciendo, es que no me siento capacitado para que yo hable de Cristo, proclame el Evangelio. ¿Y qué dice Pablo en 2 Corintios 3, 5 y 6? No que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La competencia para servir al Señor, para obedecerle, proviene de Él, completamente. Y me pueden acompañar, si tienen ahí su Biblia, o como decía nuestro hermano Salvador, o encenderla, Hebreos 13, 21. Vamos a encontrar aquí un pasaje tremendo que va a quitar estos obstáculos que se nos presentan. Hebreos 13, 21. Ya lo tenemos. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el Señor quien nos va a hacer aptos para toda obra buena, para que nosotros podamos hacer su voluntad, dice aquí, haciéndolo Él en nosotros, todo lo que es agradable a Dios por Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos podemos sobreponer a esos obstáculos, a esos pensamientos, a esos argumentos? Con la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice que derribemos los argumentos y las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, pero también se levantan contra la obediencia de la palabra de Dios. Y tenemos como primer punto también una prioridad. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Dejó su trono de gloria para venir a salvar a la escoria, dice también el canto que hemos entonado en muchos momentos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tenemos que preguntarnos. Nos hablaba en la plática anterior el pastor Salvador sobre el sufrimiento, por lo que el Evangelio es y por lo que el Evangelio hace. El apóstol Pablo llevaba ese sufrimiento en su corazón y les dice, ¿verdad?, a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí tenemos que preguntarnos si nosotros estamos sufriendo para ganar las almas. Estamos sufriendo el pensar en su infierno. Si estamos sufriendo en
nuestros discípulos para que crezcan, para que maduren. Sufrimos porque no vemos que están adquiriendo convicciones, sufrimos porque no nos comparten que están teniendo victorias, sufrimos porque no están anhelando y deseando con todo su corazón vivir para Cristo, sufrimos de rodillas orando por ellos. Y luego podemos preguntarnos por qué no vienen las almas a Cristo cuando yo testifico, por qué mis discípulos no están creciendo y no están madurando y no se está formando Cristo en ellos. El sufrimiento es importante. Pablo sufría cada día la muerte a sí mismo. Y es que la única manera de dar a luz es muriendo a uno mismo. Aún los mandatos del Señor, cada uno nos llevan también al Evangelio, nos llevan a la cruz, nos llevan a morir a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestros deseos, para poder hacer la voluntad de Dios. Jesús sabía que para ser más atractivo, Él tenía que tomar tu lugar en ese sitio. Y yo, si fuere levantado de la tierra, dice el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Sabía que la cruz sería la gran manifestación del amor, el evento seductivo, es decir, cautivador, atrayente, persuasivo, para toda la eternidad. Sabía que se levantaría sobre todos los eventos de la historia y que no habría otro igual para que todos pusiéramos nuestros ojos en aquel que había entregado su vida de esta manera y fuéramos atraídos por el amor de uno que entregó todo para que nosotros fuéramos guiados a la luz. Mis hermanos, el valor de un alma. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. Él dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aun cuando tú y yo le digamos al Señor, como le dijo Pedro, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, el Señor nos dirá, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cómo podemos vencer la apatía? El ganar las almas es urgente. La vida es corta, mis hermanos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. En Lucas 12:20. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pero si tú lo lees mañana también dice ahora. Y así cada día es ahora, el tiempo de hablar es ahora, urge. Las personas están a un latido de su corazón. Vengamos a la palabra y la palabra nos va a hablar y la palabra va a ir despejando y quitando. Y no solamente eso, pero nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir animando. Nos dice el Señor, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Muchas veces hemos dilatado hablarle a alguien y cuando le quieres hablar ya no está ahí. Me faltaría tiempo para compartir con ustedes cómo el Señor ha puesto circunstancias y oportunidades y si yo no hubiera ido, esas personas una y otra en diferentes casos, no hubiera habido otro día.
Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y algo que nos puede animar y alentar muchísimo para obedecer al Señor es la inminencia del retorno de Cristo. Nos dice el Señor Jesucristo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor viene. Y Juan, después de la revelación que el Señor le había dado, dijo: ven, Señor Jesús. ¿Cómo podemos derribar, quitar o manejar el temor que viene a nuestras vidas cuando queremos obedecer a Dios? Cristo, nos dice el pasaje, nos promete estar con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la presencia de Dios con nosotros. La presencia de ese Dios todopoderoso, la presencia de ese Dios vivo y verdadero, la presencia de ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, visible e invisible. Y no solamente los creó, pero los sustenta. Esa presencia de Dios. Escuché a alguien predicar y decir que había 366 versículos donde se nos hablaba de la presencia de Dios, aún para un año bisiesto. He aquí, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Y así 365 veces que el Señor nos dice que su presencia está con nosotros, Dios con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También te dice en otro texto: no te desampararé ni te dejaré. Y nos estamos acercando al final y por eso quiero que me acompañen, porque este texto es tremendo ahí en Juan, donde el Señor Jesucristo hace la oración a su Padre, en Juan 17. Versículos 18 y 20, versículos 18 y 20 del capítulo 17 de Juan, dice: como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Tú y yo hemos sido enviados por el Señor. No nos levantamos a nosotros mismos, sino que el Señor nos ha enviado, así como Dios el Padre envió a Cristo al mundo. Y el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo tiene 2000 años orando por ti y por mí, apoyándonos en nuestro ministerio evangelista y de obedecer al Señor en su discipulado. Yo estoy contigo y estoy orando por los que han de creer en mí por la palabra tuya que vas a hablar. Entonces nos alienta, nos fortalece a obedecer su palabra. Y saben una cosa, los nuevos convertidos a menudo son los mejores ganadores de almas. Y vemos varios casos en la Biblia. Tal es el caso de, por ejemplo, tenemos aquí a ese endemoniado gadareno salvado que quería seguir a Jesús y el Señor se lo impidió. Él dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Se acababa de convertir.
Tenemos a la mujer samaritana de Juan 4, que tan pronto conoció que Jesús era el Cristo, el Salvador, de quien habían hablado los profetas, inmediatamente va al pueblo, a Samaria, y les dice: he hallado de quien hablan los profetas, porque me ha dicho todo lo que soy. Ya estaba testificando. Tenemos al etíope también, que fue evangelizado por Felipe, y dice que se fue gozoso su camino después de haber creído, se fue bautizado y se fue gozoso su camino. Y esto no lo dice la Biblia, pero lo dice la historia, que después de que él llegó a Etiopía, ¿verdad? Llegó como llega todo un nuevo convertido, compartiendo las buenas nuevas con sus familiares, amigos, haciendo reuniones para anunciar el testimonio de Dios. Y así empezó a crecer la iglesia cristiana ahí en Etiopía, y luego esa iglesia cristiana de Etiopía evangeliza los primeros siglos a Europa. Imagínate nada más. Y para finalizar, podemos preguntarnos, ¿dónde debemos ir? ¿Dónde debemos ir? No hay límites, mis hermanos. Por todo el mundo. Cuando no tienes un llamado específico del Señor para un lugar, entonces el campo es todo el mundo. No todos iremos físicamente, pero todos escucharemos al Espíritu decir: acércate y júntate a ese carro. Podemos ir en programas de visitación organizada, podemos ir a los afligidos en hospitales y otros lugares como albergues, prisiones. Podemos ir a los que viven cerca, adultos y niños. Podemos ir a las personas con las cuales nos encontramos cada día. Y la pregunta final: ¿qué ocurrirá cuando empecemos a ir? Hallaremos que la evangelización es una gran aventura. Yo estoy convencido de que cuando nosotros estamos proclamando las buenas nuevas cada día constantemente, esas verdades del Evangelio afirman tu fe, tu corazón. Yo he visto cómo Dios se manifiesta a esa persona que le estoy hablando en un hospital, y yo veo el amor de Dios por esa persona, y veo la gracia de Dios, y veo el poder de la palabra de Dios, y veo la misericordia de Dios, y veo cómo esa persona atiende al llamado de Dios. Y tú estás siendo testigo, estás siendo un espectador de esa obra y manifestación de Dios poderosa. Pero si esto lo haces una vez, otra vez, otra vez, a veces en esas visitas que hacemos en un hospital, le hablamos a 10, 15 personas o 20, cada uno. Pero si esto lo hiciéramos cada día, imagínate todas las manifestaciones y testimonios que tendríamos de Dios. Seríamos alentados a hablar más y más. Este pasaje de la Escritura de Primera de Juan, que nos dice que todo aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tenemos el testimonio de Dios en nosotros. Y es un testimonio poderoso, es un testimonio que nos debe de afirmar, es un testimonio que nos debe de alentar, es un testimonio que tenemos que compartir y llevar a toda persona por todo el mundo. Vayamos, mis hermanos, pastores, ancianos, diáconos, líderes, servidores, vayamos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y también el pasaje de Segunda de Reyes, que nos dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos.
no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y finalmente, acompáñenme a Hechos 20, 24. Quiero terminar con esta cita de Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mis hermanos, no hagamos caso de ninguna cosa que nos pueda distraer, que nos pueda desviar, que nos pueda entretener de este mandato del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso. No estimemos tanto nuestra vida preciosa, cuidándola, no queriendo salir de nuestro confort, de nuestra comodidad. Tenemos que sufrir muchas cosas, quitar tiempo personal de descanso, de hobbies, de entretenimientos, para ir a hablarles a los perdidos. Tenemos que sufrir pasando tiempo de rodillas, orando al Padre, intercediendo por su salvación. Tenemos que sufrir, preparándonos y, por ejemplo, aquí ustedes, pastores, como yo, nuestras familias, ¿cuántas veces nos privamos de nuestra esposa, de nuestros hijos, porque pasamos tiempo, mucho tiempo, horas con el Señor, leyendo, estudiando, orando, para ir a predicar, para ir a discipular o hacer una administración, y sufrimos porque sabemos que les estamos dejando por horas o por días, pero es por causa de Cristo. Todos como pastores y siervos sabemos que hay muchas luchas, hay sufrimientos, hay dolor, padecimientos, pero terminemos la carrera con gozo, no con amargura, no con rencor, no con resentimiento. Lo que nos motiva a nosotros a vivir para Cristo y servirle es el amor de Cristo. Claro que quisiéramos ver fruto, ver resultado, pero si no lo hubiera por alguna razón, y eso Dios lo determina, lo que me motiva a vivir para Cristo y servir y predicar es el amor de Cristo. En una ocasión le preguntaron a una joven que iba a ir a China a hablarles de Cristo, y le dijeron: oye, tú debes de amar mucho a los chinos para ir tan lejos. Y dijo: no, mi amor por Jesús determina mi amor por los chinos. Esa es la clave. Nuestro amor por Jesús es lo que va a determinar nuestro amor por los demás. Así es que podamos decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, nos está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, juez justo, y no solamente a nosotros, sino también a todos los que aman su venida. Así es que, hermanos, quiero orar y encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, qué gozo saber por tu palabra que tú eres el Dios de toda gracia. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque a través de ella te revelas a nosotros, te podemos conocer tu voluntad, podemos recibir tus mandamientos, los cuales no nos son gravosos, porque tú has derramado tu amor en nuestros corazones para que te amemos también. Señor, gracias por abrirnos el corazón de este mandato tuyo de la gran comisión y ver que eres tú mismo, Señor, porque cuando tú nos has dicho, por tanto, id, tú estabas resucitado, estabas a punto de ascender al cielo para ser recibido en gloria, porque habías dejado completamente satisfecha la justicia de Dios. Señor, danos la gracia para caminar contigo, para estar de acuerdo, para que nos transmitas ese amor, esa compasión, tu mismo sentir, porque tu palabra dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, ponlo en todos nosotros hoy. Derrama tu poder, Señor, para que este mundo pueda conocer que tú eres un Dios vivo, verdadero, todopoderoso, que eres un Dios que ama al mundo de tal manera que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Te damos gracias porque tu palabra ha quitado todos esos argumentos, obstáculos, esas fortalezas que en muchos momentos se levantaron delante de nosotros para no obedecerte, Señor, en llevar el Evangelio a toda persona por todas partes y buscar discípulos a quienes compartir con ellos la vida de Cristo y guiarlos a un crecimiento, a una madurez, hasta una reproducción espiritual, hasta que Cristo también sea formado en ellos y ellos a su vez lo hagan en otros, como nos enseñas. Te damos gracias, Señor. Yo te ruego que esta palabra quede sembrada profundo en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo sea quien la vivifique y la guarde ahí para que esté actuando poderosamente cada día. Te damos gracias, Padre, en el nombre santo y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.